Mi invitado de hoy nos habla de un método muy innovador, la terapia multifamiliar, y de cómo ésta ayuda a las personas con un diagnóstico de salud mental y a su entorno. Locura. ¿Qué cura la locura? El podcast que derriba mitos y genera conciencia sobre lo que realmente son los trastornos mentales y cómo recuperarnos de ellos. Aquí, personas reales comparten sus experiencias y expertos nos guían con su apoyo y recursos. Hoy tengo aquí con nosotros a Javier Sempere. Y Javier, cuéntanos un poco qué te ha traído a este podcast sobre salud mental. Cuéntanos de tu experiencia profesional. Hola Sonia y un saludo para todos los oyentes. Yo soy psiquiatra. Me gusta presentarme como psiquiatra de familia, aunque no existe esa especialidad, desgraciadamente, y nos conformamos con ser psiquiatras infanto-juveniles o psiquiatras del adulto. Como digo, me defino como psiquiatra de familia porque trabajo con las personas que presentan una dificultad y con su entorno familiar, pero también con su entorno social a través de las terapias de familia y a través de las terapias de grupo de familias o terapias multifamiliares, también llamadas terapias interfamiliares, que es una manera de acercarnos al sufrimiento mucho más humano, mucho más social y donde las personas expertas son las que viven en primera persona o dentro de su entorno familiar y social una dificultad. Vale, entonces esto es muy diferente de lo que suelen hacer los psiquiatras. Tú mismo lo has dicho, que esto que te estás haciendo tú no existe realmente. Cuéntanos un poco de tu recorrido, ¿no? Sin todos los detalles, pero así un poco de qué te llevó. Me imagino que acabaste la carrera, ¿no? Trabajaste como psiquiatra y fuiste descubriendo, buscando hasta llegar a esta mirada que tienes ahora, ¿no? Esta forma de trabajar tan diferente que tienes ahora. Cuéntanos un poquito de esa búsqueda tuya. Sí, como cualquier psiquiatra estudié medicina, hice una especialidad que en aquel momento eran de 4 años, hoy en día son 5 años. Y ya desde el primer momento me di cuenta cuando me iniciaba en el Hospital Psiquiátrico de Leganés, en Madrid, y realizaba mi residencia como psiquiatra, que lo que podía ofrecer a un paciente era insuficiente sin la ayuda de la familia. Y ahí es donde me inicio la formación como terapeuta familiar. Para ser psiquiatra, obviamente, estudié medicina, 6 años en los que poco o nada se habla del mundo de la salud mental, excepto unas cuantas horas donde se tratan de entender diagnósticos en psiquiatría y abordajes muy farmacológicos. Cuando hago mi especialidad, que la hago en el Hospital Psiquiátrico de Leganés, el Instituto José Germain en Madrid, me doy cuenta de que las herramientas que tiene un psiquiatra para abordar a un paciente se quedan insuficientes y que requerimos el apoyo de la familia. El apoyo de la familia no solo para ayudar al paciente que está sufriendo una serie de problemas o síntomas, sino también la necesidad de que la familia reciba una ayuda porque está sufriendo colateralmente o está haciendo cosas que muchas veces con una buena intención no ayudan a la recuperación de ese paciente. Ahí es donde descubro que tengo que formarme como terapeuta de familia para poder ayudar a nivel familiar y aprovechar los recursos de la familia. Con el tiempo me doy cuenta que lo que pasa en una familia es muy similar a lo que pasa en otra y que unas familias podrían ser, digamos, coterapeutas naturales mucho más eficientes de lo que somos los profesionales en ayudar a familias que han pasado o están pasando por situaciones que ellas pudieron resolver. Y ahí es donde entiendo que tenemos que trabajar en grupo con nuestros pacientes y en grupo con nuestras familias. Me formo como terapeuta grupal y empiezo a trabajar en terapia con varias familias simultáneamente donde comparten sus dificultades, enseñan unas a otras desde su vivencia y a eso lo acabamos desarrollando en lo que denominamos terapia
de grupo multifamiliar o terapia interfamiliar. La terapia interfamiliar no es más que una terapia multifamiliar en la que se pone el acento en la interacción entre familias, en que sean las familias las que sean las protagonistas de la terapia. De acuerdo. Entonces, ¿cómo funcionan estas terapias? ¿Es un grupo donde hay varios familiares con las personas con el diagnóstico también, o solo los familiares? ¿Son siempre las mismas familias? O sea, ¿cuál es la idea detrás? La psiquiatría ha tenido método? una tendencia a separar y fragmentar los pacientes por aquí, los familiares por allá. Cuando se han hecho grupos en la mayoría de instituciones psiquiátricas de salud mental en nuestro país, pero también en el resto del mundo, se ha trabajado un grupo para los padres, un grupo para los hijos. Nadie sabe por qué. No hay ninguna ventaja de separar, sino todo lo contrario. Dividir y fragmentar es continuar manteniendo inercias y formas de atender que no han dado buenos resultados. Nosotros lo que descubrimos es que generando diálogos entre varias familias donde todos los miembros están incluidos, es decir, los pacientes identificados, porque muchas familias nos encontramos que consultan por un familiar con una dificultad, pero encontramos otro familiar mucho más afectado y con muchas más dificultades. Esto es muy habitual. Digamos que trabajando con todos los miembros de la familia juntos y con otras familias a la vez, conseguimos una serie de sinergias, una serie de conversaciones, de diálogos, de reflexiones que pueden aportar entendimiento y alternativas. Digamos que yo puedo descubrir lo que me pasa, cómo actúo, qué ayuda, qué no ayuda, a través de ver cómo en otras familias ha funcionado y cómo otras familias comparten conmigo su vivencia de cómo ellos han hecho ante determinada situación, cómo han entendido, qué les ha servido, qué no. Los profesionales estamos para catalizar estos encuentros, para coordinarlos, para facilitar un diálogo, pero los que aportan realmente son las personas que están en ese encuentro grupal, sean pacientes, sean familiares, generando diálogos reflexivos todo el tiempo. Digamos que los profesionales actuamos como arquitectos de un diálogo, pero el diálogo lo ponen las familias. Nuestro papel cada vez es más periférico y el papel central es de la familia, reitero, donde todos están invitados a participar, desde el paciente sintomático hasta el familiar que aparentemente no le ocurre nada, pero también a veces le pasan cosas o cambiando determinadas formas de actuar puede ayudar a un mejor desarrollo o evolución de la dificultad de ese familiar con el diagnóstico. De acuerdo. Claro, y esto, o sea, de alguna forma implica que los familiares estén abiertos a participar. Y yo lo que me he encontrado, yo también soy familiar, entonces yo he ido a muchos grupos y yo me encuentro con que los grupos familiares son muchas veces grupos de madres, o que es muy difícil que, por ejemplo, incluso que los hombres vengan, ¿no? Los hombres de la familia, que me imagino que es algo que habéis observado vosotros también. Y luego también está que la persona que está teniendo pues la crisis, ¿no? Que sea capaz también de venir a un grupo, de estar en un grupo grande, a lo mejor con más gente, o sea, que hay como elementos, digo, eso, ¿cómo lo gestionáis todo eso? La participación. Digamos. Claro, lo óptimo sería que todos los miembros de la familia acudieran, pero esto muchas veces, como dices, no se da. De forma clásica, son las madres, los miembros de la familia que acompañan a la persona que tiene un problema de salud mental, y nos cuesta muchas veces que vengan los padres. Aunque esto está cambiando y a veces, o vemos cada vez que ocurre menos. Sea como sea, partimos de un principio elemental en terapia de familia. El cambio en un único miembro de la familia va a implicar cambios en el resto de la familia. Por tanto, el que ya un miembro de la familia acuda a un grupo, inevitablemente va a incidir en que se produzcan cambios en el seno de esa familia. Aunque nuestro trabajo va a ser reiterar la necesidad de que acudan los miembros de la familia para poder colaborar en el abordaje. Y además lo llamamos así. Nosotros los profesionales somos visitantes en la vida de una persona que sufre.
pero los convivientes y la familia forman parte del entorno que está siempre ahí y que es el entorno el que tiene que hacer el proceso, el que tiene que contribuir al proceso terapéutico. Y tenemos que acabar diciendo, si vosotros no venís, nuestro proceso no podrá ser el que nos gustaría que fuera. Es como el que va a un ciclo de quimioterapia porque tiene un proceso oncológico y no acuden a determinados ciclos. Le diremos a la familia, el que ustedes no vengan quiere decir que no vamos a poder completar el tratamiento o el abordaje terapéutico en la forma más adecuada. Haremos lo que podamos con las personas que concurren. Y al final tenemos que aceptar una realidad que ya nos habla mucho de qué difícil es a veces encontrar el apoyo de algunos miembros, muchas veces porque tienen miedo a la revisión de sí mismos, a exponerse a sí mismos, a saber que quizá ciertas dinámicas que llevan a cabo inciden a veces en la no resolución o en la no evolución positiva. Y ahí tenemos que trabajar mucho con la culpa, que es algo que es tabú en psiquiatría, no se puede hablar de la culpa, parece, y nosotros creemos que las familias necesitan hablar de la culpa y necesitan saber que nadie es culpable de lo que no hace a propósito. Quizás sí de lo que, bajo ya unas indicaciones, se niega a poder asumir o a poder colaborar, pero no de los procesos de trastornos mentales. Nadie somos culpables porque nadie a propósito hemos hecho nada para que alguien sufra. Ahora, somos responsables de lo que una vez que empezamos un trabajo terapéutico, la no colaboración implica un no apoyo y, por tanto, una responsabilidad en que esa persona no evolucione como podría evolucionar. Y tú, Javier, desde tu experiencia y también, bueno, por el hecho que eres hombre, ¿qué les dirías a los hombres que nos están escuchando que a lo mejor les cuesta dar ese paso, ¿no? Igual están escuchando este podcast, pero les cuesta ir a ese grupo o les cuesta ir sabiendo que va a haber muchas mujeres o incluso la pareja a lo mejor va a estar ahí. O sea, hay algo que yo siento que a los hombres les cuesta. O esa es mi interpretación como mujer, no lo sé cómo lo ves tú, pero tú, ¿qué les diría? ¿Qué les dirías a estos hombres que espero que nos estén escuchando? Quizá antropológicamente parece que el hombre tiene más dificultades para hablar de emociones, hablar de sí mismo, emocionarse en un lugar público, y les diría que vayan a comentarlo allí, que vengan al grupo y digan, me cuesta venir porque tengo estas dificultades. Y cuando vengan se darán cuenta de que en un grupo de terapia jamás va a ser juzgado. Es más, va a encontrar quizá uno de los pocos lugares donde podemos encontrarnos seguros, siendo nosotros mismos y sin que nadie nos valore, nos evalúe o nos ponga adjetivos, donde por fin encontremos a alguien que por primera vez nos escuche y podamos decir lo que sentimos. Porque, ojo, muchas veces los hombres no quieren ir, pero también hay veces que los pacientes identificados o otros miembros de la familia, incluidos las madres, los excusan. No, que no venga. Él, total, lo que nos va a ofrecer, no. Hay que decirle a los hombres que tienen una, digamos, importancia en lo que pasa a sus familias al 50% con respecto a la otra parte que, digamos, son cabezas de familia, y que sin ellos cualquier tratamiento se queda cojo, nos falta algo. Y también a los hermanos. La psiquiatría también ha llamado mucho a los pacientes identificados, a las personas que sufren una dificultad o que tienen un diagnóstico, y se ha olvidado de convocar a los hermanos, cuando los hermanos lo están sufriendo muchas veces en silencio o podrían aportar mucha información y que sería muy relevante para el abordaje de esa persona. Pero es raro que los psicólogos clínicos y psiquiatras llamen a los hermanos. Y nosotros reivindicamos que los hermanos deben estar presentes en el contexto terapéutico desde el principio, para ayudarlos, para cuidarlos, para escucharlos, pero para que también ellos nos traigan muchas claves relacionales de la familia que podrían ser útiles en la resolución de los problemas. Entonces es un poco cuando te escucho, Javier, es como si pensarais que esto que en teoría solo le pasa a una persona, ¿no?, a la que tiene el diagnóstico, como si vosotros dijerais, no, esto le está pasando a toda la familia. Absolutamente. Cuando un miembro de la familia sufre, toda la familia sufre. Y hay que acompañar, cuidar, ayudar a toda la familia. Pero es que no es solo ayudar a la familia que sufre, es también contar con los recursos de una familia que, vuelvo a decir, con a veces muy buena intención,
no están colaborando adecuadamente en la dificultad que presenta esta persona, que es lo que nos encontramos, que desde una actitud potencialmente buenista, de querer proteger, de querer que no se, digamos, que no se enfade esa persona, que no se sienta incómoda, lo que hacemos es mantener unas inercias, unas dinámicas que impiden una resolución de los problemas. Por tanto, la familia debe estar porque sufre con el paciente, pero además porque tiene muchas claves para la resolución del conflicto del paciente. Y que cambiando dinámicas en la familia muchas veces cambian progresiones sintomáticas, se resuelven muchos conflictos, se facilitan, digamos, que la evolución de un trastorno sea distinto. Porque hay muchas dinámicas familiares que están como, digamos, pervertidas o llenas de vicios ocultos, muchas veces no visibles, que bloquean la evolución del paciente que vive en esa dinámica familiar. Y la familia no lo ve o no se da cuenta. Y estamos los profesionales para hacer visible lo que sin nosotros no se vería. Mire que cuando usted va a hablar con el amigo de su hijo, en vez de ayudarlo, lo está perjudicando, porque no ayuda a la autonomía de su hijo, a que su hijo pueda ser el mismo, a que él pueda enfrentarse a una dificultad. Entonces, en vez de aplaudirle a usted como madre coraje, le voy a decir, o vamos a pensar aquí juntos, porque yo no soy quien para decirle, pero pensar juntos si esto es práctico, es útil, ayuda a su hijo o al contrario, lo bloquea o lo sostiene en una situación de dependencia, de más situación infantil a que su hijo ya sea un adulto, etc. Eso es lo que vemos cada día en las terapias de grupo. Descubrimos que muchas veces actuamos queriendo ayudar a esa persona y sin darnos cuenta la estamos perjudicando. Y lo pensamos juntos entre las familias. Hablo de hablar por ellos, permitir que hagan determinadas cosas nuestros pacientes con él, porque como tiene un diagnóstico, él puede o tiene permiso para hacer cosas en casa que no tienen otros. Hasta incluso, te diría, Sonia, validar situaciones de maltrato. Como tiene un diagnóstico, él puede ser violento, hablar mal, irritarse, incluso golpear las paredes o incluso golpearme a mí, lo digo porque lo vemos, porque tiene un diagnóstico. Y nosotros, que siempre decimos en psiquiatría, en psicología, no juzgamos, no decimos si está bien o mal, pero sí hablamos de esto es útil y práctico para ese paciente, que usted permita que él pueda tener aquí estos arranques de violencia, o ayudaría más plantear una alternativa, incluido el, pues si hay una situación de violencia, avisar a los sistemas de justicia, a la policía. Y lo pensamos juntos. Y todas las familias reflexionamos juntos sobre cualquier tema relacional que pueda estar en sus familias y que quizá estamos actuando de una manera creyendo que lo estamos haciendo bien y en el fondo estamos perjudicando a ese paciente, aparte de que estamos sufriendo mucho todos los que estamos ahí, los miembros de la familia. Claro, es un poco como, no sé, voy a decir una cosa que igual es un poco dura, pero yo creo, porque lo he vivido, entonces me lo permito también yo como madre, para mí también, ¿no? Lo que fue darme cuenta que el querer a mi hijo no era suficiente, porque no estaba teniendo las herramientas que él necesitaba. Entonces tuve que como cuestionarme mucho que todo eso que yo hacía desde el amor, ¿no? Porque le quería y tal, de darme cuenta de que eso no estaba ayudando, ¿no? Y eso, bueno, es duro también como padres, ¿no? Y madres, porque, bueno, lo hacemos con la mejor voluntad y ponerle esa conciencia de eso no es suficiente o no es a veces lo necesario y tenemos que ir a sitios donde nos puedan orientar y aconsejar también, ¿no? Nos puedan dar como otra mirada o otras posibilidades de qué Eso hago, es. ¿no? Si no permito todo, cómo lo gestiono eso, cómo pongo límites, hay muchas preguntas ahí también que se abren. Efectivamente, hay un libro de Aaron Beck, un terapeuta muy reconocido, que dice el amor no es suficiente en terapia. Requerimos también unos procesos. La mayoría de familias que tienen una persona, un miembro de la familia con una dificultad psicológica importante, a veces sienten lástima, pena y llevan a cabo
culpa, como decía, y llevan a cabo acciones que son demasiado proteccionistas, hiperprotectoras y no ayudan. Y amar a alguien es respetarlo, y respetarlo es tratarlo como alguien que puede cambiar, que puede entender que hay otra manera de actuar, alguien que no le debemos permitir que por un diagnóstico haga algo que no está validado dentro de nuestro mundo relacional. Por eso en estos grupos muchas familias toman primero conciencia y luego coraje para decir hasta aquí, te quiero y por eso tendré que dar este paso, que puede ser a veces una denuncia, puede ser a veces decir no permitiré que hagas esto en casa no vas a fumar, en casa no vas a gritar, lo que sea. Y estas familias que se sienten tan culpables y a veces débiles para dar ese paso, van a encontrar coraje en otras familias que lo han hecho y han dicho, esto además funciona. Cuando yo a mi hijo dejo de sentir pena y lástima y empiezo a quererlo de verdad, que significa lo que decimos en medicina, cortar un dedo, vale la pena si hay una gangrena antes que perder la vida. Hay a veces que cortar. La terapia es dura, hay que poner alcohol en las heridas y escuece. Y hay que decirle a las personas lo que no quieren oír. Y esto, cuando además trabajamos varias familias y las familias hablan desde su experiencia, desde sus emociones, de lo que les ha servido, otras familias que estaban muy resistentes a dar esos pasos, que vivían en el sometimiento y por tanto no ayudaban al miembro con dificultades, sino lo contrario, lo estimulaban a seguir en esa manera de relación, esas familias pueden dar este paso y cambiar, porque son acompañadas por otras que le dicen, no estás loco, no eres un mal padre, una mala madre por hacerlo. Es más, es una prueba de amor a tu hijo decir, hasta aquí, esto no lo permito, vamos a proceder a un ingreso, a una denuncia, a lo que sea, a no darte más dinero para esta drogadicción, cuando es el caso de adicciones. Es muy duro y necesitamos mucho apoyo. Y yo solo me veo muchas veces incapaz de dárselo a una familia, pero otras familias que están viviendo por procesos similares, que han empezado a hacer esos cambios, ayudan a las otras a que puedan perder el miedo y dar también esos pasos. Por eso yo siempre digo que trabajamos con el mejor equipo del mundo en coterapia, que son las familias que viven esos procesos y que ayudan a las familias que llegan al grupo, que están perdidas y dicen, no, yo nunca voy a denunciar a mi hijo o a decirle que no a nada. Y otras familias, incluidos otros hijos que tienen ese mismo diagnóstico, le dirán, a mí, sin embargo, me ha ayudado que mi familia lo hiciera. Y si te sirve mi testimonio, seguramente tú vas a cambiar tu manera de actuar con tu hijo. Y Javier, me parece todo como muy importante lo que estás diciendo y me gustaría como especificar, porque a nosotros nos llegan muchas familias también que cuentan, ¿no?, que sus hijos o hijas están muy aislados en casa, incluso en una habitación, casi sin salir, y que les cuesta mucho que esa persona salga, pues eso, algún tipo de terapia o algo. ¿Tú ahí qué has visto que funciona? O sea, ¿qué pueden hacer los familiares para que ahí pueda haber algún movimiento, ¿no? Lo primero, no aislarse ellos mismos, los familiares. Muchas veces las familias también se acaban aislando un tanto y también dejan de tener muchas conexiones sociales las propias familias. Sienten a veces miedo de dejar a esa persona sola, vergüenza por si acude alguien a su casa y ocurren cosas que pueden resultar como molestas. Y lo primero es que, aunque el paciente identificado, llamamos paciente identificado al que presenta el síntoma o el diagnóstico, aunque a veces ni siquiera ha llegado a ser evaluado, pero ya podemos intuirlo. Si esa familia, aunque no venga todavía el paciente, acude a terapia, acude al grupo, es asesorada no solo por los profesionales, sino sobre todo por las otras familias, van a encontrar formas. Hay un dicho que dice que no hay personas o pacientes o familias resistentes, sino a veces terapeutas impacientes en querer que se resuelva todo muy rápido. Y a veces requiere un tiempo, todo requiere tiene su tiempo para caldearse hasta que haya una posibilidad de movimiento. Si esa familia viene, puede empezar a tener estrategias, ¿no? ¿Qué cosas voy a permitir y cuáles no? Además, el paciente que se queda en casa empieza a saber que su familia está haciendo movimientos. Y muchas veces nos pasa
que esa persona pregunta, la familia le dice, si quieres saber de lo que hablamos, vente con nosotros, porque es una de las prescripciones que hacemos, lo que trabajamos en terapia en grupo, se queda en la terapia, en el grupo, no le cuentes a tu hijo o a tu hija, porque entonces no va a venir, ya se lo vas contando, que él venga o que ella venga a saber qué está pasando, que le pique la curiosidad. Y muchas veces algunos se produce un movimiento, no siempre. Pero a veces el movimiento lo tenemos que poner nosotros y en algunos casos tenemos que incitar a un ingreso psiquiátrico o a otro tipo de acciones que el grupo nos puede ayudar a pensar juntos y pensando juntos. Y ese acompañamiento nos va a dar, como digo, la fuerza, la valentía de dar pasos. Porque te recuerdo una máxima que tenemos en psicología, en psiquiatría. Lo que cura de verdad es poner en marcha acciones, tomar decisiones y ponerlas en marcha. Y hay determinadas personas que ante sus bloqueos mentales somos nosotros los que tenemos que desbloquearnos y decir, no voy a consentir esto mucho más tiempo, vamos a promover un ingreso, en el caso de que sea la forma, u otra alternativa que podamos plantear como visitas domiciliarias por parte de profesionales, en fin, hay varios recursos que se podrían poner en marcha. Pero en ese espacio los vamos a pensar juntos. Vamos a ver qué alternativas y qué ha funcionado y no a las otras familias que están presentes. Por eso yo creo que es tan útil. Esto que tú estás haciendo yo lo hice durante 10 meses, no me sirvió. Y otra familia aparece, pero yo en 2 días puse en marcha este movimiento. Y eso ayudó a que mi familiar saliera de la cama o saliera de la casa o lo sacaran de la casa, que es una de las alternativas que a veces no nos queda otra que tomar. Y esto, en tu experiencia, funciona aunque las familias ya lleven como muchos años, digamos, enquistadas en ciertas dinámicas, o sea, aunque digan, no, es que mi hija o mi hijo ya lleva 10 años en casa así, o sea, en cualquier momento, ¿tú lo has visto? Que en cuanto la familia se pone en movimiento, empieza a buscar ayuda, que pueda llegar a haber cambios, o llega un momento que tú dices, ya no funciona. Yo creo que en muchas ocasiones sí, y va a depender de que esa familia realmente tenga una motivación en generar un movimiento. Es imposible que si un padre o una madre se mueven y dejan de permitir ciertas cosas o no toleran ciertas acciones, ese hijo o hija o familiar que está en casa pueda seguir haciendo lo que hacía. Entonces vemos que efectivamente se mueven muchas cosas. Por ejemplo, yo trabajo mucho con adolescentes con violencia filioparental. Son diagnósticos a medio camino entre lo social y lo psiquiátrico, porque estas personas a veces pueden tener un diagnóstico, por ejemplo, un autismo, pueden tener incluso un diagnóstico de psicosis, pero muchas veces no hay un diagnóstico concomitante, es decir, son personas, niños, adolescentes que pegan a sus padres, porque tienen una situación de empoderamiento. No hay otra que nuestros chicos que denunciar esta situación y que puedan tener una respuesta judicial. Pero los padres, desde el amor infinito a sus hijos, ¿cómo voy a denunciar a mi hijo? ¿Cómo va a ir a un centro de menores? ¿Y qué ocurre? Se enquista la violencia y se enquistan situaciones que pueden además derivar en otras situaciones que luego sí sean mucho más a nivel psiquiátrico, incluso diagnosticables, ¿no? De adicciones, etcétera. Cuando actúan los padres y cortan de raíz la violencia, muchas veces el chico tiene que pasar por un centro de menores de reforma, todo cambia. Y estos chicos cuando vienen a nosotros al cabo de unos años nos dicen, gracias, me parasteis los pies. Gracias a eso hoy soy una persona que tiene una vida. Pero los que los padres no lo hicieron nunca, esos chicos nos vienen y nos dicen, mis padres no me ayudaron, no me cuidaron, no me quisieron porque me permitieron hacer algo siendo yo alguien que había perdido el norte, estaba confuso y me permitían hacer cosas que un niño de 12, 14, 16 años no debe hacer. Iba por las calles, consumía y no me pararon. Por tanto, el grupo que aporta, familias que han hecho esa acción, que ayudan a ver lo que puede ocurrir si la llevan a cabo y dan los padres pasos que nunca harían sin el apoyo y la experiencia de otras familias. Por tanto, mi respuesta es que sí, la posibilidad del cambio siempre está. Es verdad que a veces requerimos de instituciones que nos acompañen en esos cambios, ingresos, etcétera, porque no podemos hablar de una generalidad, hay todo tipo de situaciones, todo tipo de familias. Pero ojo, hay muchas familias
donde las estructuras son muy rígidas, donde los padres son muy reacios a cambiar la forma en que actúan y se perpetúan las situaciones. Por eso es tan importante tratar a todos los miembros de la familia, a todos, incluidos los hermanos, los padres, los abuelos si están también en interacción dentro de esa familia, incluso a veces los tíos o personas del entorno, porque en ese diálogo puede ser transformador y que aparezcan nuevas posibilidades que nunca se les ocurrió a esa familia llevar a cabo, esas nuevas posibilidades, esas oportunidades de acción que nunca pensaron que podían hacer. Sí. Vale, me parece muy inspirador, ¿no? Esto de que todas las familias podamos escuchar que hay algo que está en nuestra mano y que eso siempre está en nuestra mano, da igual el tiempo que haya pasado, porque la verdad es que no es el discurso que se oye cuando vas a un psiquiatra normal y corriente, ¿no? Es que un psiquiatra normal y corriente, Sonia, desgraciadamente nos dicen las familias que no les dejan ni siquiera hablar con ellos. Nos dicen... No, yo esto lo he vivido todo el tiempo. Y todas las familias dicen... Ignorada, no existes. Es como si mi hijo no tuviera madre y padre, pues lo mismo. Claro, dice, su hijo tiene más de 18 años, todo es algo íntimo entre él y yo, y ustedes no pueden aquí venir ni siquiera a expresar lo que sienten. Y la familia quiere decir, es que mi hijo le dice a usted que todo está bien y en casa tenemos la casa destrozada, mi hijo además está haciendo determinadas cosas que son muy extrañas, pero no lo pueden decir. Hay familias que están escribiendo cartas, que escriben a ver si el psiquiatra los lee, y esto dejan un desamparo a las familias tremendo, y al paciente identificado también, porque no puede salir del bucle en el que está introducido. Y ahí es la importancia donde nosotros justo hacemos lo contrario. Decimos, no, todos vamos a participar en la cura. Todas las familias tienen la responsabilidad y la oportunidad de contribuir. Vamos a unirnos todos para, uniendo fuerzas profesionales y familias, ver salida para lo que pasa en cada hogar. En cada hogar concreto, porque en cada uno será muy distinto lo que habrá que poner en marcha. Ningún hogar es el mismo. Pero en todos vamos a hablar de tomar decisiones, poner en marcha acciones que pueden implicar por fin un cambio. Así que bienvenidos todos a estos diálogos. Espacios de diálogo reflexivo, diálogo igualitario, lo que decimos todo tiene la misma trascendencia, donde no damos consejos ni interpretamos, pero sí hablamos de qué es práctico y útil, ¿no? ¿Por qué pensáis que no habéis cambiado esta actitud? ¿Qué podríais hacer diferente? ¿No? ¿Por qué sigues, no sé, hablando por tu hijo, yendo a los sitios en vez de que vaya él? Vamos a pensarlo juntos si esto le ayuda a tu hijo. Y como hay hijos que tienen también esos, o han tenido esos síntomas, van a ser nuestros maestros. Yo digo que son los másters. Yo estuve ahí y te puedo decir que lo que haces no ayuda a tu hijo, aunque tú creas que lo está ayudando. Que sí que lo estás ayudando. Vale. De hecho, Sonia, si me permites, hay una máxima que decimos en psicología, en psiquiatría, y es, el problema no está en lo que las familias ignoran, porque lo pueden aprender. El problema está en lo que las familias están convencidas de que están haciendo de una forma correcta y resulta que es absolutamente ineficaz y no sirve. Hay que ayudar a las familias a entender que cierta forma en que se han convencido que tienen que actuar no ayudan y que hay otras alternativas que quizá no han pensado o han tenido miedo en llevar a cabo y ahora van a perder el miedo acompañadas por otras familias. Entonces, ¿tú cuáles dirías que son como los elementos, ¿no? Las cosas que tú a través de los años de experiencia has visto que en general sirven, ¿no? Que hemos estado hablando bastante de las cosas que no sirven y que las familias deberíamos dejar de hacer, y cuáles son así en general, ¿no? Las cosas que tú dices, wow, yo he visto que cuando familias empiezan a comportarse de esta manera, a tener esta mirada, a hacerlo así, eso veo que ayuda. Yo diría 2 puntos esenciales que son la base de la terapia y que desgraciadamente no aprenden ni siquiera muchos terapeutas. 1. Generar vínculos sanos, vínculos de seguridad dentro de la familia, vínculo con el paciente con una dificultad, pero también entre los miembros de esa familia. Generar vínculos sanos, que en psicología hablamos de un apego seguro o una base segura a partir de la cual empezar a abordar nuestras dificultades, significa empezar a utilizar en la familia un lenguaje de no juicios, no reproches, no dramatizaciones, no victimizaciones de nadie, no sentir pena ni lástima por nadie, porque lo único que hace es arruinar las evoluciones y empezar a tener en consideración que todos
tenemos una virtualidad sana y podemos mejorar nuestra forma de relacionarse. Generar vínculo sano es lo que empezamos a trabajar en nuestros grupos. Cómo vincularnos de una manera en la que no caigamos en trampas, en las que le digamos al otro lo que sentimos sin juzgarlo. Significa, ya esto nos alargaríamos mucho, hablar con las personas empezando por los sujetos en el yo. A mí me pasa, yo siento que esto, en vez de tú eres, tú haces, que lleva a juicios y malos entendidos. Generar vínculo de seguridad. No es tan sencillo y ni siquiera los profesionales muchas veces lo establecen con sus pacientes. Si nosotros generamos en el grupo un espacio seguro, donde las personas por fin se sienten seguros para decir de todo. Pues mira, yo he perdido los nervios, yo acabo insultando a mi hijo, he llegado a decir que preferiría que no hubiera nacido, y podemos dejar ir, pero también podemos empezar a construir una manera de relación, de vinculación mucho más sana, que da seguridad, que da autoestima, que cuida y no destruye. Ya hemos hecho el primer paso. Y el segundo, ayudar a las familias a generar diálogos. El diálogo es una palabra extendida, se lleva muy poco a la práctica en la familia. Significa el diálogo que todos tenemos el derecho a decir y a escuchar al otro, sin ser nunca juzgados. El diálogo significa huir del eslogan, adoctrinamiento, interpretación, juicio, reproche. Significa, yo hablo de lo que siento cuando tú haces esto, tengas esquizofrenia o tengas depresión o tengas... Y a mí me pasa esto cuando tú haces esto. Y yo no voy a permitir que sentirme así más o voy a tratar a partir de ahora de que mantengamos una relación de otra manera. Esos diálogos son muy difíciles de llevar a cabo en casa porque están las personas muy, a veces enfadadas, enfrascadas, dolidas, pero en los grupos por fin podemos establecer un lugar donde todo el mundo puede por fin, por primera vez a veces, ser escuchado y decir lo que siente. Aunque lo que siente a veces sea muy incómodo para los demás. Y nadie lo va a enjuiciar, le va a decir, eres una mala madre, un mal hijo por decir esto. No, tú sientes esto, lo vas a empezar a expresar aquí. Y a partir del diálogo se generan nuevas alternativas, ¿no? Yo ahora puedo escuchar, otro puede captar cosas que yo no he captado, a decirle a esa madre o a ese padre, a mí con mi hijo me pasaba lo mismo, he descubierto que esto que me decía, él también tenía su razón, ¿no? Para decírmelo, que como yo le agobiaba, ¿no? Y ahora lo voy entendiendo y te lo señalo a ti que todavía no lo entiendes. Yo llegué al grupo pensando como tú y ahora me doy cuenta de que yo también tengo que cambiar cosas para poder ayudar a mi hijo. Por tanto, generar vínculo de seguridad y diálogo, aprender a generar diálogos, cosas que fallan muchas veces en nuestras familias y en nuestras terapias. De acuerdo. ¿Y tú has visto que las familias que llegan a poner algo de esto en práctica, tú has visto resultados en el sentido de la mejora de la vida de familia, pero también de la situación de la persona con el diagnóstico? ¿O qué obviamente, y no solo lo he visto y lo vemos cada día porque nosotros trabajamos en múltiples grupos semanales, sino que se ha investigado. Yo mismo hice una tesis doctoral en 2015 donde valoramos la evolución de 186 personas. Y valoramos esto era una tesis muy científica, digamos que muy de ver evoluciones sintomáticas con tests, algo que arduo y que no vamos a ver en el día a día en nuestras consultas, donde se vio que había una mejoría estadísticamente demostrable de la evolución de las personas que trabajaban, que eran atendidas en esos grupos. Pero no solo yo, hay muchos estudios. Si alguien tiene mucho interés, hay un autor en Estados Unidos que es McFarlane, que ha hecho infinidad de estudios, publicados todos ellos, sobre la evolución de las personas con trastorno mental grave cuando son atendidas en grupos interfamiliares, en grupos de familias, y llegan a la conclusión de que el grupo multifamiliar es el recurso psicosocial más potente para el cambio de todos los posibles. Cosa que ha hecho que los grupos multifamiliares sean best practice, una práctica óptima dentro de el APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, y que hoy en día, incluso en España, en el abordaje de personas con episodios graves, generalmente de psicosis, pero podríamos hablar de otros trastornos mentales, la terapia multifamiliar también sea uno de los medios de elección a poner en marcha. ¿Qué es lo que pasa, Sonia? Que desgraciadamente muy pocas personas, muy pocos profesionales se forman en terapia de familia, en terapia de grupo
y menos en terapia de grupo de familias, por la complejidad que parece que tiene esa formación. Yo me duele en el alma ver que 4 o 5 años de formación que tenemos los psiquiatras como residentes o los psicólogos clínicos no existe en el programa la formación como terapeutas de familia o como terapeutas de grupo. Por tanto, tenemos una carencia en el sistema donde nuestros profesionales no saben hacer terapia de familia ni terapia de grupo, a no ser que se formen paralelamente, como hemos hecho yo y tantas personas, en el circuito privado. Eso hace que o bien te lanzas a conducir grupos sin formación, con lo cual a veces los resultados no son los mejores, o haces estas terapias después de haberte formado en cursos, que es nuestra lucha, formar a todos los profesionales que tengan esa sensibilidad en terapia de familia, terapia de grupo y la integración de ambas, que es la terapia grupal, multifamiliar o interfamiliar. Eso es nuestro trabajo cotidiano, formar a las personas para que conduzcan grupos de familias. Muy bien, Javier. Y aquí vamos a dejar debajo de la entrevista el enlace también para los profesionales que se quieren formar y que lo pueden hacer con vosotros. Y cuéntanos también a qué lugar se pueden dirigir las personas que nos están escuchando y que quieren participar, ¿no?, en una terapia multifamiliar de grupo. Por fortuna, desde hace ya más de 20 años, estamos difundiendo la terapia multifamiliar y son muchas instituciones, tanto de salud mental como en servicios sociales, en atención a familia, que ponen en marcha grupos multifamiliares, sobre todo desde que tenemos la posibilidad de comprobar su eficiencia a nivel científico. Y muchas instituciones de nuestro entorno que nosotros hemos supervisado, áreas de salud de toda España, tienen estos grupos en marcha. Menos de las que nos gustaría, pero bastantes, tanto en plantas de psiquiatría como en consultas externas, centros de día, comunidades terapéuticas. Yo trabajo específicamente sobre todo en la provincia de Alicante, porque en Elche es donde está la sede central de nuestro centro, pero en la provincia tenemos varios grupos en marcha. Hemos creado incluso en Elche, con el apoyo del ayuntamiento, la Casa de la Familia, donde todas las familias con cualquier problemática pueden acudir y ser atendidas. Y tenemos grupos semanalmente, aparte de atenciones individualizadas a la familia. Pero tenemos otros centros, del Centro de Terapia Interfamiliar, CTI, tiene varios centros en la provincia. Pero contamos también con grupos abiertos que supervisamos en Valencia, en Madrid, en Barcelona y en otras localidades de algunas provincias. Pero nosotros específicamente en Madrid y en Barcelona formamos, y en Valencia formamos a personas continuamente que acuden a estos grupos y son grupos abiertos a todo el mundo. Entonces, cualquier persona que esté cerca de Madrid, Barcelona o Valencia puede acudir gratuitamente a estos grupos. En Barcelona lo vamos a abrir en octubre, el nuevo grupo, donde nosotros nos responsabilizamos de que haya un grupo para toda la ciudad y el entorno de Barcelona. En Madrid ya está en marcha y en Valencia ya está en marcha. Y en la provincia de Alicante tenemos varios en marcha. Así que la página Terapia Multifamiliar, aquí también. Sí, la página terapiamultifamiliar.com podéis acceder entrando en un apartado que es grupos, a qué grupos ya podéis acudir o pueden acudir las familias que así lo deseen y ser asesoradas y participar del programa de terapia interfamiliar. De la terapia y también existe la posibilidad de hacerlo online, o sea, porque habrá gente que a lo mejor donde todavía no haya grupos, donde ellos viven. ¿Tenéis buena experiencia con el formato online? El formato online siempre hay una pérdida de la atmósfera terapéutica y resulta siempre más complejo. Pero ante el no tener la posibilidad de ir a un grupo y tener un grupo online, nosotros creamos un grupo online. Hasta el momento es un grupo donde sobre todo vienen profesionales para hacer sus procesos terapéuticos, pero la idea es que sea un grupo donde pueda venir cualquier familia a abordar sus dificultades como familia, cómo viven, cómo sienten y qué podrían hacer distinto a lo que hacen. Entonces también hay un grupo multifamiliar online que llevamos a cabo, en este caso quincenalmente. Y también está reflejado en terapiamultifamiliar.com.
Vale, bueno, dejaremos aquí todos los enlaces debajo de la entrevista y si no también una dirección de email donde os pueden escribir para que la gente que nos ha escuchado y quiere, bueno, se interesa por el tema, lo quiere empezar a explorar, que lo puedan hacer también. Claro. Javier, no sé si hay algo último, una última cosa que quieras compartir con la gente que nos está escuchando, algún mensaje a las familias, algo que no te haya preguntado todavía que te parezca importante para cerrar. Hay una frase que dice algo así como: la familia es mi fuerza y mi debilidad. De Satir, una terapeuta familiar, lo decía, ¿no? Creo que las familias debemos reivindicar mucho más nuestro papel en la atención en salud mental. La terapia individual, obviamente, está muy bien y no debemos excluirla, pero debemos ofrecer a todas las personas el trípode de las terapias y la deben exigir: terapia individual, terapia familiar y terapia de grupo. Si no le ofrecemos el trípode, es un tratamiento incompleto. Y la familia debe reivindicar: queremos ser atendidas como familia. Solo la fuerza de la familia puede cambiar las cosas. Y los grupos multifamiliares tienen la fuerza de la familia, pero también la fuerza de una microsociedad que se reúne. Es una fuerza social. La salud mental es mucho más social de lo que nos han tratado de vender. Principalmente porque la salud mental está en manos de la economía de los laboratorios, donde no sirve o no existe las psicoterapias. Sin embargo, la psicoterapia es esencial para el cambio en cualquier ser humano. Tenga una dificultad o no la tenga, es un lugar de apoyo, de reflexión. Por tanto, las familias deben exigir un abordaje para ellas y deben exigir a los profesionales que se formen para que las atiendan individualizadamente y en grupo multifamiliar. La gran carencia de los sistemas de salud mental. Llegaríamos a más personas en menos tiempo, no tendríamos listas de espera. Los gestores deben escuchar que estamos invirtiendo mucho dinero y perdiendo muchas posibilidades en el modelo actual. La familia y el grupo deben ser el eje, sin desmerecer la terapia individual y las terapias farmacológicas, que son también útiles, pero insuficientes por sí solas la mayoría de las veces. Así que reivindiquemos y exijamos terapia de familia, terapia de grupo y terapia de grupo para las familias. Creo que esa es nuestra responsabilidad y en lo que estamos nosotros luchando. Qué bueno. Muchas gracias, Javier. Me encanta escucharlo yo también como familiar, ¿no? De sentirme vista, porque yo lo que he vivido hasta ahora es todo lo contrario, ¿no? De no existir, de que se me comunica por activa, por pasiva, que yo no pinto nada, y escuchar de tu parte, o sea, que yo ya sé que no es cierto, ¿no? Y por eso yo he seguido buscando y tal, pero como no es el mensaje que escuchas, entonces tener a un psiquiatra con esta mirada, pues también es muy sanador de alguna forma, ¿no? Para mí, al menos, escuchar. Y un psiquiatra que ha tenido que curarse o desprogramarse, por decirlo así, de una forma de trabajo que descubres que no es ni útil ni ética, y que ahora por fin es un trabajo más humano, social, donde tenemos un papel los psiquiatras y psicólogos clínicos importante, pero como coadyuvantes de las familias, que son las que están con estas personas que necesitan nuestra ayuda. Bueno, Javier, pues muchas gracias por todo el trabajo que hacéis, que me parece fascinante. O sea, ya sé que todavía queda mucho, pero también hay mucho que habéis hecho, ¿no? Que sin vuestro trabajo y el tuyo como pionero tampoco no estaría. Así que gracias por todo eso que habéis creado ya hasta ahora, tú y tus compañeros. Gracias, Sonia, por hacernos también visibles a los profesionales que buscamos otra mirada desde la psiquiatría, que para nada es una mirada en la parapsicología, sino todo lo contrario, en lo más práctico, en lo más sencillo, en lo más humano. Volvemos a lo más genuino, a los recursos sociales de cada persona y cada familia. Así que, cuando queráis, nos vemos en cualquiera de nuestros grupos. De acuerdo. Muchas gracias, Javier. Ahí Gracias. os dejo la invitación. Hasta pronto. Hasta aquí el episodio de hoy. Si conoces a personas a quienes les pueda servir, compártelo, por favor. Seguro que te lo agradecerán. Y si eres familiar y te sientes superado,
te invito a que te busques ayuda ya. Puedes unirte a nuestra comunidad Respira, de apoyo a familiares de personas que están pasando por trastornos mentales. Te recuerdo nuestra web, www.soniaherrero.com/respira. Déjanos tus preguntas para próximos episodios y tus comentarios aquí abajo. Nos vemos.